Bendecidos en el nombre poderosísimo de Jesucristo y bienvenidos a esta edición de Escudriñando las Escrituras. Te saluda Marlene Arroyo y quiero invitarte a sintonizar cada una de nuestras ediciones todos los martes y todos los jueves. También estamos transmitiendo nuestras predicaciones. Hoy voy a compartir contigo bajo el tema El río de Dios. Y quiero que me acompañes a leer las Sagradas Escrituras en Génesis capítulo 2, específicamente el versículo número 10. Dice la Biblia: en Edén nacía un río que regaba el jardín y que de allí se dividía en cuatro. El primero se llamaba Pisón, que es el que le da vuelta a toda la región de Ávila donde hay oro. El oro de esa región es fino y también hay resina fina y piedra de ónice. El segundo río se llamaba Gihón y es el que da vuelta por toda la región de Cus. El tercero era el río Tigris, que es el que pasa al oriente de Asiria. Y el cuarto era el río Éufrates. Vamos a describir un poco al paraíso conforme a las Sagradas Escrituras. En el Edén, en este momento histórico, no llovía. Si mirabas hacia el cielo, veías agua. Si mirabas al norte, al sur, al este, al oeste, lo que veías era agua. Era como si el ser humano, el paraíso, estuviese dentro de una burbuja de agua, de una burbuja de perfección. Y allí había un río. Y este río, dice la palabra del Señor, que se dividía en cuatro brazos. Acabamos de leer que el primero se llamaba Pisón, el segundo Gihón, el tercero el Hidekel y el cuarto brazo de río, el río Éufrates. Y dice la palabra del Señor que cada uno, por supuesto, con nombre diferente, pues un movimiento diferente. Cuando vamos al diccionario bíblico, nos damos cuenta que Pisón significa explosión, que Gihón significa aumento, que Hidekel, también conocido como el río Tigris, tiene que ver con aceleramiento. Y el Éufrates tiene que ver con prosperidad, con abundancia. Y aquí nosotros estamos viendo un diseño para nuestra vida, un diseño para la iglesia, porque no podemos olvidar que todo lo que aparece en el Antiguo Testamento es sombra de lo que luego vamos a ver como cumplimiento, profecía cumplida, como luz en el Nuevo Testamento. Y esta es la voluntad del Padre para nuestra vida, que usted y yo vivamos en una constante explosión. Y yo hablo una explosión espiritual en tu vida, una explosión del Espíritu Santo en tu comunidad, una explosión del Espíritu Santo en tu nación. Explosión. La voluntad del Padre no es que vivamos apagados, sino en explosión. Cuando el Espíritu Santo de Dios se manifestó en Hechos de los Apóstoles, cuando comenzó la iglesia primitiva, llegó con ruido, llegó con explosión. Y esta es la voluntad del Señor. Número 2, Gihón, que significa aumento. La voluntad del Padre Eterno no es el retroceso para nuestras vidas. La voluntad del Padre Eterno no es el estancamiento. La voluntad del Padre Eterno es el aumento. Vamos, recíbelo en esta preciosa hora del Padre. Aumento de fruto del Espíritu, aumento de dones del Espíritu Santo que venga sobre nuestras vidas, aumento de fe, aumento de amor, aumento de dominio propio, aumento. La voluntad del Padre es aumento de bendición sobre tu vida. Número 3, aceleramiento. Paréntesis. La palabra del Señor nos habla en el libro del profeta Jeremías lo siguiente. El Padre le dice al profeta Jeremías: Jeremías, ¿qué ves? Una vara de almendro, respondió el profeta. A lo que le dice el Padre: bien has visto, porque yo acelero mi palabra para ponerla por obra. Y es que cuando visitamos Israel, usted no parta de este planeta sin viajar a Israel, porque en Israel la palabra del Señor se te hace vida. Ahora, con eso dicho, en Israel, cuando vayas o si has ido, te van a explicar lo que sucede con el almendro. El almendro es como si floreciera antes de tiempo.
como si floreciera de forma acelerada. Por lo tanto, cierro paréntesis, Jeremías, ¿qué ves? Una vara de aceleramiento. Bien has visto, porque yo acelero mi palabra para ponerla por obra. Yo hablo sobre tu vida a tu favor. Aceleramiento. Repito, la voluntad del Padre Eterno no es el retroceso, la voluntad del Padre Eterno no es el estancamiento, la voluntad del Padre Eterno es que vayamos en su tiempo. En el tiempo del Señor. Hay un tiempo para todo, en el tiempo del Señor. Si algo se ha estancado en tu vida, en el nombre poderoso de Jesús, hoy se acelera para gloria de su nombre. Ahora tenemos a Pisón, explosión, Gión, aumento, y Dekel o Tigris, aceleramiento, y finalmente el río Éufrates, un río caudaloso, un río próspero, un río fructífero. Por lo tanto, aquí tenemos 4 palabras importantes para nuestra vida. Quiero repetirlas una vez más. Aceleramiento, aumento, explosión y sobreabundancia, prosperidad. Ahora, Génesis capítulo 1, versículo 28 nos habla a nosotros de instrucciones que le da el Padre, poder y autoridad que le dio el Padre a Adán. Entre ellas, sojuzgar. Sojuzgar significa vence. Sojuzgar significa somete violentamente. Ahora también habla de multiplicación, multiplicar, llena la tierra. Le habla de señorear, sé el Señor. Le habla de fructificación, fructifica, sé bueno. Y le habla de dominio, poder y autoridad sobre la atmósfera. Cuando vamos a Efesios capítulo 4, versículo 11, la palabra del Señor nos habla de 5 ministerios. Y yo quiero hacer la comparación del río de Dios, los 5 ministerios y la orden y poder y autoridad del Padre sobre Adán en Génesis 1, 28. Número 1, Pisón, explosión. Está íntimamente relacionado a sojuzga, vence, somete violentamente, y esta es la gloria profética. Número 2, Gión, aumento. Tiene que ver con multiplicación, multiplícate, llena la tierra. Y esta es la gloria evangelística. Lo evangelístico tiene que traer aumento, aumento de almas, aumento de vidas, aumento de salvación en la casa del Señor. Número 3, y Dekel, rápido, acelerado, señorea. Y esto tiene que ver con una gloria, un oficio pastoral. Lea de asignación Daniel capítulo 10, versículo 4, donde habla precisamente de la manifestación del Señor en las aguas de Hidekel. Número 4, Éufrates, prosperidad. La orden del Padre fue fructifícate. Y esto tiene que ver con el oficio magisterial, maestro. Y estos 4 brazos de río componen el río de Dios, que tiene que ver con la gloria apostólica, dominio, atmósferas transformadas, 5 ministerios. Todo es un río con 4 brazos de río, y todo está íntimamente relacionado con Génesis 1:28, y quiero leerlo textualmente para que tú recibas esta impartición de la palabra del Señor. Dice la Biblia, y les dio su bendición. Tengan muchos, muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo, y dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Y luego les habló de todo lo que le iba a servir de alimento. Hay una relación entre el paraíso, entre el río de Dios, entre las instrucciones, la autoridad que el Padre le entregó a Adán, también a la primera mujer, y a la ejecución de 5 ministerios en el Nuevo Testamento. ¿Quieres recibir más de esta palabra y revelación del Padre? Sintonízanos en la próxima edición de Escudriñando las Escrituras. No te lo puedes perder. Te espero.